Continuando con el contenido de la unidad número 2, la de funciones avanzadas de Excel, aquí vamos a realizar el ejercicio número 3, el cual habla de las funciones lógicas y las funciones matemáticas. Recuerden que la parte teórica de la unidad la encuentran en el material PDF y mil disculpas por hacer énfasis en esto, pero me interesa abordar en estos videos más la parte práctica, que es la que se les dificulta, ¿verdad? Aquí vamos a hacer uso de las funciones lógicas y matemáticas que son más utilizadas. No tengan temor cuando escuchan lógica y matemáticas, sino que son los nombres que ya vienen predefinidos, ¿verdad? Cuando hablamos de matemáticas hablamos de sumar, de contar y promedio, y cuando hablamos de funciones lógicas en este curso solo vamos a abordar la función sí y sus variantes, ¿verdad? Entonces, el documento consta de 4 hojas, eh, bueno, de 5 hojas, incluyendo la de instrucciones, ¿verdad? Aquí vamos a hacer uso de, en la primera hoja, sí anidado, sí normal y contar sí. Luego vamos a ver una variante entre sí y sí o, solo más o menos lo vimos en la unidad 1. Y aquí también en la parte de la última hoja, la función sumar sí, contar sí y promedio sí. Entonces vamos a dar inicio con la primera hoja que se llama sí, anidado, sí, contar sí. Aquí nos dice que utilicemos la función lógica sí, sí anidado y contar sí, según lo que se solicita en cada uno de los cálculos dentro de la hoja. Nos vamos a ir a la hoja y vamos a realizar las actividades. Este ejercicio es un poquito largo en el sentido de entender y de la explicación, ¿verdad? Entonces voy a tratar de resumirlo para que ustedes lo puedan realizar de manera clara y sin ninguna complicación. Lo primero que vamos a hacer es, eh, nos dice que ingresemos los valores a su criterio en tareas 1, 2 y 3 y nota final. Nos dicen que coloquemos valores de 20% y 40%. Yo voy a llenar únicamente algunos, luego los voy a modificar para que solamente veamos las condicionantes, ¿verdad? Voy a colocar 5, 5, 5. Voy a reprobar los dos últimos. Luego, a medida nosotros vayamos cambiando los datos, pues va a cambiar. Voy a colocar 40 aquí. Eh, 20, 20, 10, a colocar 0, 5, y con eso pues vamos a ir viendo los diferentes escenarios, ¿verdad? Vamos a colocar 10 porque aquí no pasa. De acuerdo a lo que vayamos avanzando, lo vamos a ir modificando. Entonces aquí ya tengo cubierta la parte de ingresar los valores en tareas y nota final. Los que prosiguen a hacer una sumatoria sencilla en las 3 tareas, aquí vamos a hacer uso de la función suma. Eso debieron aprenderlo en el curso de Excel básico. Habilitamos la función, seleccionamos las 3 filas a sumar. En este caso sería de la C7 a la E7. Cerramos la función y nos aparece ya la suma. Recuerden que para no hacerlas una por una, damos clic en una celda. Se nos va a habilitar en verde un cuadrito. Nos vamos a dar un clic, lo vamos a seleccionar y lo arrastramos hasta la última parte donde necesitemos el cálculo. Esto solo aplica para valores continuos, o sea que no hay ningún cambio entre uno y el otro. Ahora bien, la nota final es la suma de total tareas más examen final. Aquí vamos a hacer una suma sencilla, examen final, para no perder la costumbre, vamos a utilizar el símbolo más y el total tareas. Lo mismo, lo voy a arrastrar para no perder tiempo en hacerlo uno por uno. Ahora bien, vamos a evaluar la condición de rendimiento y de estado. Aquí tenemos dos tablitas. El rendimiento es si es menor que 60 deficiente, si es menor que 70 regular, si es menor que 80 bueno, si no es menor que 90 muy bueno y si es mayor entonces excelente. Y el estado pues aprobado o reprobado. Entonces, si quieren vamos a empezar con el estado, que es la más fácil. Este es un sí normal. Lo que vamos a evaluar realmente es si la columna de nota final es mayor que 60. Entonces vamos a hacer referencia a la nota final. Vamos a hacer uso de la función sí, normal. Le vamos a dar doble clic. La prueba lógica sería que la nota final sea mayor, ¿verdad? Mayor o igual que 60. Vamos a colocar el criterio escrito tal y cual es. Aquí creo que me va a pedir que lo coloque entre comillas, probablemente. Voy a intentarlo así, si me tira errores porque me va a pedir comillas. Le voy a dar punto y coma para proseguir al siguiente valor. La sintaxis recuerden que está explicada en el material PDF.
La sintaxis de esta función es que si cumple con la condición va a haber un valor verdadero y si no la cumple va a haber un valor falso. Entonces aquí lo que vamos a realizar es la condición de que sí es verdadero. O sea, si la nota final es mayor que 60, vamos a mostrar un mensaje. Cuando hablamos de texto o de ingresar texto, todo debe de ir entre comillas en Excel que indique la palabra pues aprobado. La cerramos la comilla y pasamos al siguiente argumento. Ahora ven que se pasa a lo que es el valor falso. En caso contrario de que no sea mayor que 60, es decir, que sea menor, entonces vamos a colocar la palabra reprobado, siempre entre comillas, y vamos a cerrar la función. Entonces aquí vemos que la nota final es de 100, me va a salir aprobado. Voy a bajar la función hasta la nota de Elsa. Y aquí vemos que tenemos una cantidad de aprobados y una cantidad de reprobados. Por ejemplo, aquí voy a quitar algunos valores solamente para que vean que se va modificando a medida que nosotros vamos cambiando criterios. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacer la de rendimiento, que es una que es un poquito más compleja. Aquí vamos a hacer uso de la función sí, pero anidada. Es decir, no podríamos evaluar varios criterios a la vez con una función sí normal. Entonces aquí viene los sí anidados y posteriormente vamos a ver el sí y sí o. En este caso vamos a utilizar la función sí anidada, es decir, un sí normal y luego vamos a hacer la unión de varios sí. La prueba lógica va a ser lo que está en esta tablita de rendimiento. La primera nos dice que si la nota final, que es la celda H7, es menor que 60, cuando dice menor no nos dice igual, entonces solo vamos a colocar el símbolo de menor. Entonces aquí vamos a colocar la palabra deficiente. Deficiente. Siempre entre comillas. Y vamos a colocar el punto y coma para pasar al siguiente valor. Aquí no vamos a colocar el falso, este lo vamos a colocar últimamente hasta el final. Hasta que ya evaluemos todas las condiciones, vamos a evaluar el falso. Entonces vamos a dejar solo el sí verdadero. Entonces aquí vamos a venir y vamos a añadir otro sí a evaluar la segunda condición, que es lo mismo si la celda H7 es menor que 70. Vamos a colocar el número tal cual. Entonces, si esto se cumple, nos va a mostrar un mensaje que diga regular. Le vamos a dar punto y coma para hacer el siguiente sí. Y vamos a evaluarlos todos de esta manera. La prueba lógica, si nota final es menor que 80, entonces será bueno. Vamos a cerrar para habilitar el otro sí. La siguiente sí es menor que 90, muy bueno. Entonces siempre nota final es menor que 90. Entonces vamos a colocar un mensaje que diga muy bueno. Vamos a pasar al siguiente colocando punto y coma, que sería el falso. Aquí ya tenemos hasta si es mayor que 90. No es necesario que coloquemos que sea menor, que sea mayor que 90, sino que aquí ya evaluamos el 60, el 70, el 80 y el 90. Entonces lo único que procedería es aplicar un falso. Si no es ninguno de los anteriores, es un excelente, ¿verdad? Excelente. No es necesario que habilitemos realmente otra función más. Entonces, aquí es importante que cerremos cada uno de los sí que aperturamos. Tenemos un sí, dos sí, tres sí y cuatro sí. Entonces serían 4 paréntesis seguidos. Con esto le damos enter y aquí ya nos haría la evaluación. Solo falta bajarla. Y aquí pueden ustedes ver que tenemos excelente, regular, muy bueno, deficiente. Vamos a ver uno que el bueno es de 80, ¿verdad? Voy a colocar 0 aquí y este es muy bueno. Ahora bien, vamos a hacer uso de la función contar. Y en este caso lo que vamos a hacer es usar la función contar.sí y vamos a establecer el rango que sería donde va a buscar y luego le vamos a indicar, vamos a colocar punto y coma, el criterio que es lo que va a buscar. Aquí yo les recomiendo que nunca hagan referencia a celdas, en particular a menos de que sean celdas fijas. Lo ideal siempre será colocar
lo que es la palabra o el criterio como tal. En este caso vamos a contar los aprobados, entonces vamos a buscar la palabra aprobado en ese criterio. Vamos a cerrar la función y le vamos a dar enter. Tenemos 11 aprobados. Para los reprobados va a suceder lo mismo. Vamos a colocar la función contar punto sí. El rango sería a donde nosotros vamos a buscar. Vamos a seleccionar la celda, punto y coma, y luego vamos a establecer el criterio, que en este caso sería reprobado. Tenemos 15 alumnos en total, así que está correcto el ejercicio. Tenemos 11 aprobados y 4 reprobados. ¿Qué pasa si yo vengo y empiezo a cambiar mis notas? Entonces se me van a ir incrementando o disminuyendo algunos criterios de acuerdo a lo que vayamos colocando, ¿verdad? Ustedes ven que aquí se van modificando. Entonces esta es la idea de este ejercicio. Aquí nos faltaría la función contar sí, pero para los rendimientos. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, igual contar punto sí. El rango sería la columna de rendimiento y el criterio en este caso sería la palabra deficiente. Recordar que aquí es sumamente importante colocarlo el criterio tal y como se encuentra en la tabla. Si es minúscula, minúscula, si es minúscula la primera letra, las demás minúsculas, deben de colocarlo de la misma manera. Si todas son mayúsculas, si todas son minúsculas, deben de colocarlo exactamente. Y también si hay algún acento, deben de colocarlo. Ahora bien, aquí ya tenemos que tenemos 4 deficientes. Para no estar haciendo tanto, voy a cambiar solamente los criterios porque el rango va a ser siempre el mismo, la función es la misma. En la de regular vamos a buscar regular, ¿verdad? Vamos a dar enter. En la de total buenos vamos a colocar la palabra buenos. Bueno, perdón. Tal y como está escrita aquí en la tablita. Luego tenemos el muy buenos. Sería muy bueno. Y por último el total excelentes, ¿verdad? Esto lo hago con el fin de agilizar un poco el video. Aquí tenemos, si los ponemos a contar, debe ser igual. Si nosotros quisiéramos aquí hacer un conteo normal, la función igual contar, nada más para asegurarnos que son 15. Enter. Aquí tenemos un... Perdón. Vamos a ver. La otra forma sería eliminando las notas. Si yo vengo y las borro, automáticamente tendríamos 15 reprobados y 15 aquí y 0 aprobados. Esa sería como la forma de corroborar el ejercicio. A medida que ustedes pues vayan cambiando los datos, esto pues se puede ir modificando, ¿verdad? Por ejemplo, a no ingresar valores o a cambiarlos. Les sugiero que para efectos de revisión nos deje completos la de tareas y la de examen. Recuerden que tiene que ir todas las configuraciones que acabamos de colocar también. Vamos a proceder a la función si y si o. Estas son como más lógicas en el sentido de que se debe de cumplir algunos criterios para que nos muestre información. Voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. La función y nos sirve para decir que debe de cumplir todos los criterios. Si son 10 criterios, debe cumplir los 10 para poder obtener un resultado. La función o es lo contrario, solamente se necesita que cumpla uno de todos los criterios para que pueda dar un valor verdadero o un valor o un resultado. Entonces, este ejercicio habla de los requisitos para postularse a la aviación. Entonces nos pide que mostremos un texto indicando si la palabra se postula o no. Entonces los criterios son tener más de 15 años, no tener problemas de salud, pasar el examen físico, ser hondureño y tener calificaciones sobre 6. O sea, arriba de 6. Lo que procede aquí a hacer es habilitar la función sí normal. Damos doble clic y vamos a hacer uso de la función y. Solo colocamos la Y, nos va a habilitar una función y nos va a mostrar los criterios. Aquí vamos a establecer todos los criterios que se deben de cumplir. Es decir, el primero es que sea mayor que 15 años. Entonces la columna de la celda de edad debe de ser mayor que 15. Entonces vamos a colocar B14 y vamos a colocar el criterio. Deme un segundito aquí que voy a copiar los símbolos porque tengo problemas con ellos. Aquí creo que usamos el...
Ok, entonces volvemos. Aquí para salirme solamente quité el mouse, el signo de igualdad para que no lo tome como una función sino como un texto, entonces puedo salir sin problema. Recapitulando, función sí, luego función y, luego vamos a hacer referencia a la edad. Aquí vamos a evaluar que sea mayor el símbolo. Entonces voy a copiar aquí, vamos a ver. No me va a dejar copiar. Una disculpita aquí, pero son cosas que nos pasan, ¿verdad? Ok, lo voy a copiar aquí, lo voy a cerrar. Aquí tengo los símbolos ya. Entonces, volvemos. La función o la columna, la celda de edad sería la B14 y lo que vamos a evaluar es que sea mayor que 15. No dice igual, así que tiene que ser mayor que 15. Con esto ya tendríamos nuestro primer criterio. Vamos a dar un punto y coma para pasar al segundo criterio. Nos dice que no debe tener problemas de salud, entonces el examen médico debe de ser aprobado. Vamos a seleccionar la columna de examen médico de la primera persona, que es la C14, y vamos a indicarle que sea igual. Cuando hablamos de igual vamos a colocar una igualdad, un símbolo de igual, y vamos a escribir el texto aprobado, así como se encuentra en la tabla. Ese sería nuestro segundo criterio. Vamos a hacer lo mismo con el del examen físico. Sería la celda de 14, que sea igual al criterio aprobado, ¿verdad? En mayúscula. Vamos a poner punto y coma para ir al segundo criterio y vamos a evaluar que sea hondureño. Lo mismo, vamos a dar clic a la celda donde se encuentra la nacionalidad. Vamos a colocar la igualdad y vamos a colocar la palabra hondureño. Siempre todo el texto en comillas. Hondureño. Todo el texto en comillas. Vamos al último criterio, que sería tener calificación sobre 6. Entonces la celda de nota debe de ser mayor que 6, no igual, nos dice que sea mayor. Entonces con eso tendríamos ya nuestra función lógica hecha. Vamos a colocar un punto y coma para volver al sí que tenemos anidado. Entonces aquí vamos a colocar un valor verdadero o falso, es decir, si la función sí encuentra todos estos valores que se cumplen esos criterios, lo que va a mostrarnos es la palabra sí, recuerden, entre comillas. Luego, si no encuentra esos valores todos iguales a lo que se pide al criterio, entonces va a colocar la palabra no. Y cerramos la función. Lo voy a bajar para que lo vean y vamos a analizar un poquito este ejercicio. ¿Ok? Raúl Lagos no postula si tiene mayor de 15 años, si tiene el examen aprobado, si tiene el test físico, es hondureño, pero la nota no es mayor que 6. Entonces por eso no postula. Vamos a ver a Xiomara Sánchez, tiene 17, es decir, mayor de 15 años, pero no tiene el examen físico aprobado. Entonces tiene los demás criterios, pero no cumple con el examen físico. Con uno que no cumpla, ya la función y nos va a tirar un valor negativo, ¿verdad? O sea que no es verdadera la función. Vamos a ver a alguien que se aprueba, Mayra Ruiz. Tiene 19, es decir, mayor de 15, está aprobado su examen físico, su examen médico, es hondureño y tiene una puntuación de 6.1 que es igual o superior a 6. Entonces aquí sí postula. Acá podemos ver la importancia de esta función sí, es una función sí normal, pero se le añade lo que es una función lógica. Con la función O es exactamente lo mismo, únicamente la diferencia es que allá solamente se ocupa cumplir un criterio para que nos devuelva un valor, ¿verdad? Entonces esta sería la parte del sí y aquí tendríamos hasta aquí ya realizado y nos vamos a ir al sí o. Aquí va a ser lo mismo, usar la función sí con el operador lógico o, pero nos va a mostrar un texto que dice ingresa o no ingresa. Entonces aquí vamos a dar un clic en igual, vamos a usar la función sí normal, vamos a hacer la letra o la condición lógica o y vamos a evaluar dos valores. Primero que tiene los requisitos para entrar a la academia militar son ser mayor de 18 años o tener el permiso del padre. Entonces tenemos dos columnas, la edad y la del permiso si tiene o no permiso.
Entonces el valor lógico sería el primero, que la edad sea mayor que 18. Vamos a pasar al segundo criterio, que sería que el permiso fuese igual a la palabra sí, ¿verdad? Y con esto cerramos la... Ah, perdón, hay que cerrar la función o, y vamos a pasar a lo que va a mostrar la función, si se cumple alguna de esas dos condiciones. Si se cumple alguna de las dos condiciones, lo primero es que nos va a mostrar que sí ingresa. Vamos a colocar el texto con mayúscula. Que sí ingresa a la academia. En dado caso de que no cumpla ninguno de los dos, o sea, para que nos diga que no ingresa, no debe ser menor de 18 y no debe no tener ningún permiso. Entonces no ingresa. Y eso sería todo. Voy a bajarla y vamos a evaluar unos 2 o 3 para que veamos cómo funciona. Ana Ponce ingresa porque sí tiene 19 años y sí es mayor, sí tiene permiso. Milagro no puede ingresar porque no cumple ni los 18 años y tampoco tiene el permiso. Entonces, si ven, debe de cumplir al menos uno de los dos para que pueda obtener el permiso. Vamos a ver aquí alguien más que apruebe, pero que sea menor de edad aquí. Mayra Ruiz tiene 14 años, pero sí tiene el permiso, por ende ingresa. Entonces la función o lo que nos permite es que se cumpla al menos un criterio para devolvernos un valor verdadero. A diferencia de la función y, que se deben de cumplir exactamente todos los criterios que coloquemos. En estas dos condicionantes no hay un límite de criterios a establecer, sino que lo que ustedes necesiten es lo que pueden colocar. Entonces con esto tendríamos ya listo lo de la función sí o. Vamos a concluir con la de sumar sí, promedio sí, contar sí. En este ejercicio lo primero que se nos dice es que calculemos el total pago por llamadas y los resultados de la tabla derecha. Vamos a dar clic en igual. Esto es un repaso prácticamente de Excel básico. Para calcular el precio de la llamada sería los minutos por el precio, que en este caso en el mensajito nos dice que son 3 lempiras. Entonces lo vamos a multiplicar por 3 y nos va a dar el resultado. Lo que vamos a hacer es bajarlo y ya tenemos resuelto la tabla. Entonces vamos a pasar a lo que es las condicionantes contar sí, sumar sí, promedio sí. En este caso vamos a contar las llamadas hechas por Pedro. Vamos a habilitar la función contar.sí y vamos a evaluar el rango, que es donde vamos a buscar. Entonces vamos a buscar en la columna donde encontremos la palabra Pedro, que sería la columna del emisor. No voy a incluir los encabezados de la tabla. Y el criterio sería la palabra Pedro. Hay que escribirlo tal y como estaba. Aquí no necesitamos nosotros añadir más nada. Recuerden que siempre cuando hablemos de un criterio en específico, hay que colocarlo, si es texto, entre comillas, si no, no nos va a funcionar. Damos clic en Enter, entonces dice que Pedro tiene 9 llamadas. Voy a usar la misma función para agilizar el procedimiento con las llamadas de María, solo vamos a cambiar el criterio. Eso es como un repaso, ¿verdad? Aquí lo tengo sin acento, entonces lo coloqué sin acento en la función. Aquí tenemos que son 18 llamadas en total. Ahora vamos a ver las llamadas internacionales, que sería contar.sí. Perdón, me falta el igual. Contar.sí. Y vamos a evaluar dónde vamos a buscar, que sería nuestro rango, la columna de destino, sin incluir el encabezado. Y que es lo que vamos a contar, que sea la palabra internacional en mayúscula, la I. Internacional. Tenemos 8 llamadas internacionales. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las llamadas nacionales. Entonces solo voy a copiar y voy a quitar el criterio. O modificar el criterio en vez de internacional, nacional. Tenemos de las 18 llamadas, 8 internacionales y 10 nacionales. Y ahora vamos a ver las llamadas mayores a 500. Entonces vamos a usar la función contar.sí. Aquí en esta vamos a establecer el rango, que es lo que vamos a buscar, que es el total pago. Entonces aquí lo que vamos a hacer es indicar que sea, vamos a ver los símbolos míos. Voy a deshabilitar aquí porque ocupo que sea mayor a 500. Voy a deshabilitar aquí la función un ratito.
Yo creo que había dejado los símbolos por aquí. Ahí me disculpan. Ok, estamos en esta función. Voy a habilitarla nuevamente colocándolo igual. Entonces lo que vamos a evaluar es que sean mayores a 500. Vamos a ver si me lo permite ser así, si no creo que lo voy a tener que colocar en comillas. Es correcto, no me va a permitir hacerlo de esta manera, me va a tocar colocarlo entre comillas. Entonces vamos a dar enter. Solo hay una llamada que sería la primera. Voy a hacer lo mismo, pero voy a cambiar lo que es el criterio, ¿verdad? Sería que fueran menores a 800. Tengo mis simbolitos aquí y que sean menores, ¿verdad? Doy enter. Tenemos que solo una llamada es mayor que 500 y las demás son mayores que 800. Ahora vamos a hacer uso de la función sumar si. Sumar punto si. El rango va a ser que es lo que queremos sumar, las llamadas hechas por Pedro. Volvemos a repasar aquí el tema del emisor. El criterio va a ser Pedro. Pero aquí en esta función de sumar si vamos a añadir un valor más que es lo que queremos que sume. Entonces va a sumar el total pago. Le damos enter y lo que va a hacer es sumarnos todas las llamadas de Pedro, que es esta. Lo voy a copiar para agilizar. Vamos a hacerlo de María y aquí vamos a cambiar solamente la palabra María sin tilde para que les aparezca. Vamos a hacer lo mismo con internacionales, pero aquí los criterios son diferentes, entonces vamos a usar sumar.si. Donde vamos a buscar es en la columna de destino, vamos a seleccionarla. El criterio va a ser que sea internacional y le vamos a colocar lo que queremos que sume. En este caso sería el total pago. Entonces ese sería el costo de todas las llamadas internacionales. Vamos a hacer lo mismo para las nacionales. Solo voy a cambiar el criterio porque es el mismo rango y el mismo rango de suma. Recuerden que estos conceptos están también en el material PDF si tienen alguna duda. Y vamos a hacer la última de sumar si, igual sumar punto si. Vamos a sumar si esto es mayor. Vamos a ver, aquí se me fue el símbolo de vuelta. Lo voy a sacar de aquí. Si es mayor que 500. Y lo voy a copiar de un solo ya el rango. Me falta colocarle el igual para volver a habilitar en mi caso. Entonces todas las llamadas menores a 500 vamos a ver, todas las llamadas suman 6, mayores a 500 suman 600, ¿verdad? Porque solo hay una. Vamos a hacer lo mismo con la de 800. Voy a copiar aquí, pero vamos a cambiar el criterio, ¿verdad? Aquí no nos fijamos, no lo cambié, son 800. Creo que fue que yo lo modifiqué. Ok. Entonces aquí voy a venir y copiar el criterio para colocarla. Recuerden que ustedes no tienen que hacer esto porque a ustedes sí les funciona muy bien los símbolos de menor y mayor que. Entonces el total de las llamadas que son menores a 800 ascienden a 2286. Lo que vamos a hacer aquí es con la del promedio. Lo voy a hacer uno nada más para que entiendan la lógica. Siempre es la misma de promedio punto sí. El rango, por ejemplo, sería en el primer caso la columna de el emisor. El criterio sería la palabra Pedro. Y nuestro rango sería el promedio, que es lo que queremos que promedie, que sería el total de pago. Si ven, esto es lo mismo que esto en cuanto a esta parte, pero lo que cambia es la función. Entonces aquí obtenemos el promedio y aquí obtenemos la suma. Lo que voy a hacer para hacerles más rápida la explicación, vamos a colocar igual promedio punto sí y vamos a copiar el criterio de la par, que es lo mismo.
Eso lo voy a realizar, igual promedio, punto sí. Ese voy a tener inconveniente por mi símbolo, ¿verdad? Entonces lo vamos a copiar aquí. Vamos a ver. Igual promedio. Voy a eliminar el sí, promedio punto sí. Entonces lo que vamos a promediar aquí es a buscar lo que sea. Aquí me faltó algo. Nos faltó el rango a sumar. Lo que va a sumar en realidad va a buscar en eso lo que sea mayor a 500, pero nos faltó colocar la suma, igual no va a cambiar el resultado, pero es lo correcto. Para las de María sería lo mismo, solo vamos a cambiar el criterio a evaluar, sería María en esta parte. Las nacionales también es lo mismo, solo vamos a cambiar el criterio. Pero es importante que solo hagan las primeras y luego la segunda solamente cambian los valores. No se van a complicar mucho con esto. Y la tercera, aquí lo vamos a cambiar el criterio también. Enter, y voy a copiar este criterio que sean mayores que 800 para sustituir el de 500. Y con eso pues ya tendríamos calculado lo que es nuestro ejercicio número 3, la parte de sumar y contar. Sí. Este como repaso, yo les recomiendo que hagan esta parte en color como salmoncito primero y luego solamente bajen las funciones y cambian los criterios en María, nacional y menores que 800, ¿verdad? Este sería el resultado y pues con esto damos por concluido lo que es el ejercicio número 3 del curso de Excel intermedio.